Las salas de reuniones de Market Basing tenían. Nunca me había visto tan festiva, señorita. Marple reflexionó al entrar en la brazo de su vieja amiga, Lady Bantry. Guirnaldas de papel en dorado y plateado con bucles, a lo largo del techo en generosos guirnaldas, captando la luz de las lámparas de araña, y arrojando de vuelta 1000 diminutos destellos. Alguien se había excedido considerablemente. Problemas, señaló, y probablemente un gasto considerable también. Dolly, ¿cómo? Muy espléndido, murmuró la señorita Marple. Ojos azules penetrantes que captan cada detalle de el salón transformado. De Lionel Markham. Haciendo la mayor parte, respondió Lady Bantry, agitando una mano enguantada hacia las decoraciones. Él está financiando todo el asunto. Nuevo. Ala del hospital y todo eso. Pensé que celebra el año nuevo con una fiesta como es debido. Aunque entre tú y yo, Jane, yo sospecho que la joven Clarissa tenía algo más que ver con la planificación real. Señorita. Marple emitió un pequeño sonido evasivo. Había oído cosas sobre Sir Lionel Markham. Naturalmente. En un pueblo él. Tamaño de Santa María yo. Y con conexiones en todo el condado. Una. Apenas podía evitar oír cosas. Ah. Hombre rico. Presidente de varias preocupaciones. Un filántropo cuando le convenía. Y un hombre que se había casado. De nuevo. Hace muy poco. Eligiendo esposa. Unos 30 años menor que él. El gran esfera del reloj suspendida sobre el Days le llamó la atención. Fue construido de culpa papel y cartón. Sorprendentemente bien hecho. Con los números. 1959 en un lado de una flecha y 1960 en el otro. El otro. Debajo de él, sobre un trípode robusto, sentó la resistencia de los pies de la tarde, una cañón de bronce, robusto y serio. A pesar de su propósito festivo, su boca señaló hacia el trabajo de yeso ornamentado. Del techo, un cañón de confeti, Lady Bantry explicó siguiendo su mirada. Se apaga a medianoche. Serpentinas plateadas. En todas partes. La idea de Victor Dane. Yo. Cree. Él es el maestro de ceremonias. Terriblemente aficionado a los toques teatrales. ¡Qué moderno!, observó la señorita Marple. Suavemente. Habían llegado algo temprano, como era costumbre de la señorita Marple cuando asistir a funciones. Ella encontró que uno. Aprendí mucho más sobre un ocasión observando los preparativos, que simplemente asistir al final. Producto. Lady Bantry, que comprendió a su amiga. En pequeñas formas, no había puesto ninguna objeción a la llegada temprana. El salón aún no estaba lleno de gente. Un puñado de damas del comité se apresuraron a ajustar las decoraciones y, confiriendo un susurro urgente, a la entrada, una mujer pulcra con un vestido oscuro. Vestido estaba sentado en una mesa pequeña, arreglando billetes y una caja de dinero con metódico precisión. Llevaba el pelo recogido severamente, y su expresión sugería esa frivolidad, aunque quizás necesaria. En una ocasión como esta, no era cosa de ser alentado. Esa es Edith Vale, dijo Lady Bantry. Susurró. La secretaria de León dirige su vida aparentemente. Todo desde su citas a su correspondencia. Sido con él durante años. La señorita Marple notó la forma en que la señorita Val. Sus dedos se movían, rápidos y seguros, mientras ella dispuso los billetes en filas ordenadas. Mujer capaz, claramente, del tipo que se daría cuenta si algo estuviera fuera de lugar. Lugar. Un hombre más joven emergió de la pasaje lateral, cámara en mano, flash. Apego brillante. Tenía un ansioso. Tiene esa cualidad de cachorro. Su aspecto. Alguien decidido a dejar su huella. Hugh Riffra. Lady Bantry suministró, local. Papel. Terriblemente aficionado a su fotografía. Usa esos nuevos flashes. Todo el mundo lo ve ante sus ojos. Señor. RYF estaba realmente inspeccionando la habitación con interés profesional, ocasionalmente levantando su cámara para encuadrar una toma.
aunque aún no ha disparado ninguno de sus flashes. Echemos un vistazo a los dioses. De acuerdo, Lady Vantry. Sugerido antes de que llegue la multitud. Uno no puede moverse. Cruzaron el suelo de parquet pulido, sus pasos resonando en la habitación todavía medio vacía. El suelo brillaba con la atención reciente, reflejando las luces de arriba en largas vetas vacilantes. Alguien había tomado gran orgullo por ese pulido, señorita Marple. Pensamiento. Mientras subían los escalones bajos a los dioses, la señorita Marple la encontró. La atención se dirige directamente al suelo, frente al soporte del micrófono. Allí, pequeño pero distinto en la cálida luz de los candelabros, eran una marca de tiza, no una raya por una mancha accidental, pero una marca deliberada. 2 golpes rápidos, formando una estrella. Hizo una pausa, mirando, pensativo. Algo anda mal. Jane, preguntó Lady Vantry. Solo mirando, respondió la señorita Marle. Su voz fue suave, casi como si se disculpara, pero los ojos permanecieron fijos en esa pequeña tiza. Estrella. Era el tipo de marca que uno podría hacer para indicar una posesión. Ella vio marcas similares en su sobrino. El teatro de Raymond, colocado en el escenario. Piso para mostrar a los actores exactamente dónde representan la mejor iluminación. Pero esto no era un teatro. Esto era él. Salas de reuniones en Market Basing. Cerca. Al acercarse al cañón, observó otra marca. En el pulido por lo demás perfecto. Un tenue. La marca del talón corta la cera en un arca corta. Fresca. Juzgó. Hecha. En las últimas horas, ciertamente. Arthur se enorgullece tanto de sus defectos. Lady Vantry comentó, siguiendo a la señorita. La mirada de Marple. Se sentirá bastante molesto si él ve esa marca. Arthur Bell, señorita. Marple recordó que era el cuidador de las salas de reuniones. Ella se había encontrado. Lo conocí 1 o 2 veces, un hombre puntilloso que habló del mantenimiento del edificio con la devoción que otros reservaban para temas más importantes. No supongo. Arthur dibujaría estrellas en su hermoso piso limpio, dijo la señorita Marple, más para ella misma que a Lady Vantry. Estrellas. Oh, esa cosita de tiza. Probablemente la comité de decoración, Lady Vantry. Sugirió medir dónde poner cosas, ya sabes. Sí, probablemente, señorita. Marvel estuvo de acuerdo, pero su tono tenía una nota de reserva. Un hombre salió del pasillo trasero, alto y elegante, con un aire de bononomía profesional que lo marcó como alguien acostumbrado a gestionar eventos. Y la gente. Su vestido de noche era impecable, y se movió con él. Facilidad practicada por un bailarín o un actor. Ese debe ser Victor Dane, dijo la señorita Marple. Murmuró. El señor Dane estaba realmente examinando su dominio, asintiendo con satisfacción ante él. Decoraciones, el posicionamiento de la instrumentos de la banda, el ángulo de la cañón. Vio a Lady Vantry y se dirigió hacia ellos con una amplia sonríe. Lady Vantry, qué encantador. Llegaste maravillosamente temprano y esto debe ser la señorita Marple. He oído hablar de una gran trato sobre ti. Dijo esto con un ligero énfasis que sugería que tenía. Escuche específicamente sobre la señorita Marple. Participación en ciertos asuntos que habían desconcertó a la policía local, pero su sonrisa permaneció firme en su lugar. La habitación se ve encantadora, señor Ne, dijo la señorita. Marple dijo, lo intentamos. Sir Lionel quería algo especial. El cañón es más bien un golpe, ¿no crees? Lo contraté de un proveedor teatral en Birmingham. Arthur lo trajo tarde, sellado y certificado. Todo muy profesional. Estoy seguro que será. Es muy impresionante, dijo la señorita Marple. Cortésmente. Ella miró hacia atrás a la tiza. Estrella, ahora parcialmente oscurecida por el señor Dne. Sombra mientras cambiaba de posición. En su experiencia,
La gente no dejó marcas en piso sin razón, y conserjes, como ella había observado, no lo apreció. Marcas en su pulido cuidadoso. Superficies. Las puertas en el otro extremo de el salón se abrió más y entraron más invitados. Comenzaron a llegar. Las damas del comité redoblaron sus esfuerzos y el señor RYF comenzó a vagar entre los primeros. Llegadas, sus flashes estallaron. Intermitentemente. Deberíamos encontrar nuestro asientos, sugirió Lady Bounty. Sí, en efecto, asintió la señorita Marple. Pero a medida que, descendiente de los Days, ella lanzó otra mirada a esa pequeña estrella de tiza. Una cosa tan pequeña. En realidad, dos rápidos golpes, y aún así se encontró a sí misma, pensando en algo que usaba su antigua enfermera. Decir, X marca el lugar. ¿Qué? Curioso. Pensó, que alguien. Deberíamos sentir que es necesario marcar esto. Lugar en particular. Y qué curioso. Que lo hicieran sin molestar. Para informar al cuidador, ¿quién? Seguramente se habría opuesto. Señorita Marple. Se acomodó en su asiento junto a Lady Bantry. Y colocó su pequeño bolso de noche sobre su regazo. La tarde apenas comenzaba. Y ya se encontraba bastante interesado en cómo procedería. Ella esperaba que no ocurriera nada desafortunado. Ocurrir. Pero la experiencia, reflexionó. Tristemente, le había enseñado que donde había eran marcas y preparativos. Planes cuidadosamente trazados, eventos desafortunados. Tenía una tendencia inquietante a seguir. El salón se fue llenando poco a poco de invitados. Sus voces se elevan con alegría. Conversación. La banda empezó a afinar sus instrumentos, y en el Deisel, el cañón de bronce esperaba, con la boca apuntando hacia arriba, hacia el inocente techo, listo para lanzar serpentinas plateadas al la medianoche. La señorita Marple se dobló sus manos y se preparó para observar. La velada transcurrió con toda la previsible alegría de un año nuevo del condado. Celebración. La señorita Marple, sentada en una pequeña mesa cerca del borde del baile piso, observó a la compañía reunida, con la tranquila atención que ella. Los amigos habían dejado de comentar desde hacía mucho tiempo. Lady Bantry, menos interesada en la observación más que la participación habían sido. Ya había reclamado 2 bailes y fue. Actualmente me dedico a la animación. Conversación con la esposa del lugareño. Abogado. Sir Lionel Markham había hecho su entrada a las 9, una cifra sólida en vestido de noche, su rostro sonrojado por la buena salud y buen vivir, se movió a través de la habitación con la seguridad de un hombre acostumbrado a la deferencia, deteniéndose aquí y allí a aceptar las felicitaciones por el nuevo ala del hospital, para abrazar hombros, para reírse de los chistes que eran quizás no tan divertido como el suyo. Su esposa lo acompañó. Él, aunque la señorita Marple notó que no permanecieron juntos mucho tiempo. La señora Clarissa Markham era una mujer impactante, más joven de lo que la señorita Marple esperaba, con el pelo rubio y vestida a la última moda. Moda y un vestido que susurraba dinero. En cada línea elegante, tenía una forma de escuchando a la gente que sugirió atención completa, aunque la señorita Marple sospechaba que muy poco de lo que era. Dijo que en realidad estaba registrado. Era un habilidad social cuidadosamente cultivada y bastante efectivo. La banda tocó loablemente bien. Eran locales. Conjunto aumentado para la ocasión con un trompetista de Brighton, y ellos manejó los números modernos con competencia razonable, aunque no abandonando por completo los valses que se prefieren huéspedes mayores. El señor Víctor Dane como maestro de ceremonias estaba en todas partes y en ninguna parte, asegurándose de que se hicieron introducciones de que la lana, las flores encontraron compañeros que el buffet permaneció adecuadamente abastecido. Él tenía. Ya se cambió los guantes blancos una vez. La señorita Marple se dio cuenta, aunque no pudo. Imagínese por qué un par debería haberse convertido
Inadecuado tan rápidamente. Poco antes. A medianoche el señor ne montó el Daisy. Tomó posesión del micrófono. La banda dejó de tocar y las conversaciones se desvaneció en un silencio expectante. Damas y caballeros, dijo la voz del señor Dne. Bien llevado, entrenado, sin duda por años, de ocasiones similares. A medida que nos acercamos a la momentos finales del año 1959, me gustaría. Invitamos a nuestro generoso anfitrión, Sir Lionel Markham, para unirse a mí aquí y ofrecer una brindis para dar la bienvenida al nuevo año. Los aplausos resonaron en toda la asamblea. Sir Lionel se dirigió a la dais con el paso mesurado de un hombre consciente de su dignidad. La señorita Marple lo observó. Sube los escalones y toma su posición en el micrófono. El señor Ne se hizo a un lado, moviéndose hacia el cañón donde se encuentra el cordón colgado. Listo. Justo ahí, Lionel. El señor Ne gritó alegremente. Perfecto. Lugar para el brindis. Todos lo verán. Tú espléndidamente. Entonces Lionel ajustó su posición. Un poco. La señorita Marple, desde su posición ventajosa, punto cerca del suelo, podría simplemente hacer la estrella de tiza debajo de su pulida zapatos. Así que ese era su propósito. Alguien había marcado exactamente dónde estaba el orador. Debería ponerse de pie. En ese momento, señor Dane, continuó, con su mano ahora apoyada en el cordón. A la medianoche, lo haré. Dispara nuestro pequeño cañón aquí. Tener serpentinas y celebrar. Señor, Lionel nos dará el brindis y nosotros. Todos beben por la prosperidad y la salud en 1960. Las luces se atenuaron. Alguien había organizado este efecto con cuidado. Señorita Marple. Pensamiento. Los candelabros se redujeron a un cálido resplandor, dejando la culpa reloj de papel por encima del dais iluminado por un solo foco. Muy teatral, de hecho. La multitud comenzó a contar sus voces, elevándose en esa peculiar mezcla de emoción y nostalgia que acompaña el cambio de año. 1098. Señorita Marple se encontró contando, aunque en silencio. A su lado, Lady Bantry había regresado y se agarraba el brazo, con un vigor innecesario. 765. Lionel se mantuvo muy erguido en el micrófono. Su copa de champán sostenía. Listo. En la tenue luz, su rostro parecía casi escultural, todos los planos y sombras. 4321. Feliz Año Nuevo. El grito llenó las salas de reuniones. Señor, me tiró del cordón con un gesto elegante. El sonido que siguió no fue del todo lo que la señorita Marple había esperado. En cambio, del neumático suave del aire comprimido, hubo un golpe, agudo y de alguna manera serio, y sin embargo el efecto fue tan prometido. Serpentinas plateadas brotaron de la boca del cañón, arrojando agua hacia arriba y hacia afuera en una cascada brillante, captando la luz mientras caían. Por un momento la escena fue de puro celebración. Las serpentinas flotaban hacia abajo como si fueran metálicas. Nieve. La gente aplaudió y la banda se lanzó a Old Lang con entusiasmo. Si el tiempo es un poco irregular, entonces, señor, Lionel Markham se quedó sin aliento. Era un pequeño sonido, apenas audible por encima del general ruido, pero la señorita Marple lo oyó. Ella vio su mano, la que no sostiene la copa de champán, muévete hacia su pecho. Copa inclinada, derramando champán. Las tablas pulidas del dis. Señor. Las rodillas de Lionel se doblaron. Lanzó. Avanzar lentamente al principio. Luego ganando impulso y se desplomó sobre el dais con un sonido final pesado. La música flaqueó. Los vítores murieron. Durante varios segundos, nadie parecía estar tranquilo, capaz de comprender lo que había ocurrido. La señora Clarissa Markham gritó. Un grito agudo. Sonido de shock que atravesó el confusión. La gente se abalanzó hacia adelante. Señor. Dane se quedó congelado junto al cañón, su mano todavía en el cordón, su cara
en blanco por la incomprensión. El doctor Haddock, que se encontraba cerca. El buffet, empujado a través de la multitud. Con la prisa decidida de un médico. Un hombre se enfrenta a una emergencia. Él se arrodilló junto a Salional, sus dedos, buscando un pulso en la garganta. Entonces, girando cuidadosamente al hombre caído. Su espalda. La señorita Marple, moviéndose con menos. Con prisa pero con el mismo propósito. Se abrió camino. Más cerca. Lady Bantry, por una vez, siguió. Sin comentarios. El inspector Slack llegó casi. Inmediatamente. Había estado presente en él. Celebración, aunque con ropa de civil. Y ahora tomó el mando con brusquedad. Eficiencia que caracterizó su. De manera profesional. Todos retrocedan. Por favor, denle espacio al doctor. Doctor Haddock. Miró hacia arriba, su expresión seria. Él le hizo señas a Slack para que se acercara y le habló en voz baja. Voz, aunque la señorita Marple, posicionada, mantenía la vista cerca y podía oír la mayor parte. Muerto, me temo. Muy rápido, además. Mire aquí, señaló a Sir Lionel. Pecho, la camisa de noche, impecable. Blanco, mostró una pequeña marca justo encima del corazón. No es exactamente sangre, es un moretón. Tal vez, y en su centro un pequeño desgarro. En la tela, perfectamente redonda. Su corazón, alguien susurró. El susurro se extendió entre la multitud y se convirtió en una murmullo de aceptación conmocionada. Su corazón cedió, la emoción, su edad. La señorita Marple no dijo nada. Estaba no mirando el cuerpo de Sionel, sino él. Dis mismo. Las serpentinas yacían dispersas. Por todas partes, plateada y alegre. Y, totalmente inapropiado para el momento. Habían caído en un patrón irregular. Irradiando hacia afuera desde donde está el cañón. Se puso de pie. Se movió con cuidado, tratando de no para perturbar cualquier cosa, hasta que ella se puso de pie. Justo detrás de los Days. Ella inhaló. Lentamente, arrugando ligeramente la nariz, bajo el aroma del champán derramado, y empapándose en la madera, debajo de la polvo y perfume de los reunidos. Invitados, había algo más, un nota acre aguda, sulfurosa. No, el olor limpio de los fuegos artificiales, pero algo más industrial, algo que hablaba de propulsor y combustión. Lady Bantry apareció a su lado. Jane, ¿estás bien? Te ves muy bien. Pálida. Estoy perfectamente bien, Dolly. Solo. Hace bastante calor aquí. Pero la señorita Marple. Los ojos continuaron su cuidadosa inspección. Ella observó el cañón, su boca de bronce aún, apuntando ligeramente hacia arriba, aunque no tan abruptamente como lo recordaba. Más temprano en la noche, el metal estaba cálido cuando pasó cerca de él. Había una ligera mancha alrededor de la hocico, oscuro contra el latón pulido. Ella miró hacia el techo. El trabajo de yeso estaba intacto, sin marcar, sin quemadura, sin impacto. Las serpentinas tenían. Ha sido diseñado para llover hacia abajo. Eso estaba claro. Sin embargo, ese olor, un toque sulfuroso sugería algo más violento que el simple aire comprimido. La alfombra justo delante de donde Sionel se había parado, notó un pequeño trozo de papel, o no exactamente papel, cartón. Quizás estaba descolorido y chamuscado en un borde, aproximadamente circular. Se inclinó. Su movimiento es rígido pero deliberado. Lo recogió entre dos dedos. El inspector Slack estaba hablando con urgencia. Tonos al señor Dne, que parecía incapaz de respuesta coherente. El doctor Haddock había cubrió la cara de Sionel con la de alguien. Chaqueta de smoking y estaba tratando de consolar a la señora Markham, que se había ido muy blanca y quieta. La señorita Marple deslizó la pequeño disco de cartón en su velada bolsa. Más tarde, cuando la crisis inmediata había pasado y la gente estaba pensando más claramente, lo examinaría adecuadamente, pero su mente ya estaba trabajando.
clasificando posibilidades, descartando lo improbable, centrándose en lo significativo. Pensó en la estrella de tiza, en la posición del cañón, de esa afilada. Golpe inesperado. Lady Bantry tocó su brazo. Dicen que era suyo. Corazón. El doctor Haddock parece bastante seguro. Sí, dijo la señorita Marvel en voz baja. Espero. Eso es lo que están diciendo. Pero su expresión, mientras miraba a él. Sala de fiestas, con sus luces dispersas, serpentinas y su terrible quietud. Estaba preocupada. Había visto mucho en su larga vida, y había aprendido a reconocer cuando las cosas no eran tan buenas. Aparecieron un poco de confeti. Ella, reflejado, tenía bordes más afilados que uno podría esperar. El año nuevo llegó, pero para Sir Leon Markham todo. Los años habían terminado juntos en una marca de tiza, dibujado por una mano invisible, debajo de un latón. Cañón que debería haber sido simplemente decorativo. La señorita Marple juntó las manos y, preparado para observar con mucha atención. En efecto, la asamblea. Las habitaciones habían adquirido un aire silencioso e inquietante. Atmósfera que sigue a la muerte súbita. La banda había guardado sus instrumentos con una prisa desproporcionada. Señoras del comité, tan animada una hora antes, ahora se movía coleccionando vasos y sillas plegables. Con eficiencia moderada de los dolientes en una funeral. La señorita Marple permaneció sentada en un pequeño mesa, aparentemente descansando, aunque los ojos se perdían muy poco. Lady Bantry había sido arrastrados por el éxodo general, alejado por amigos bien intencionados, quien insistió que debía estar conmocionada, necesita aire, ciertamente no debe quedarse en. ¡Qué lugar tan melancólico! Inspector Slack había despejado un espacio alrededor del dais. El joven agente Pique se encargará de asegurar que nada fue perturbado. Dr. Haddock había acompañado el cuerpo a su cirugía, prometiendo un examen exhaustivo a pesar de su evaluación inicial de insuficiencia cardíaca. La señora Clarissa Markham se había ido al cuidado de su cuñada, todavía pálido y silencioso. El señor Víctor Dane se sentó en uno de los sillas plegables. Su compostura teatral se desplomó por completo. Su rostro tenía una tinte grisáceo, y sus manos, señorita Marple observó, temblando ligeramente mientras aceptó un vaso de agua de Edith. Vale. La propia señorita Vale apareció. Al menos no afectados por la tragedia. Exteriormente, había retomado su posición, junto a la mesa de venta de billetes, metódicamente, contando los ingresos de la noche, como, aunque la muerte violenta fuera simplemente otra elemento a marcar en su lista de deberes. La señorita Marple encontró esta compostura interesante, no insensible precisamente, simplemente la reacción de una mujer, acostumbrados a gestionar crisis sin angustia visible. El inspector Slack se acercó a la señorita Marple. Mesa. Su expresión sugería que él sabía perfectamente que no se había quedado detrás por accidente. Buenas noches, señorita Marple. Un asunto terrible. De hecho, inspector, muy angustiante. Dr. Ock parecía satisfecho de que era el corazón. Causas naturales. Hombre, su edad, excitación de la lentitud de la tarde se detuvo y luego se agregó con menos certeza había de esa marca en su pecho un poco extraño. Me sorprendió que la señorita Marple dijera con suavidad, redondo y ordenado, casi como si algo lo había dejado sin fuerzas. Gruñó. Dice que el corazón mismo podría causar tal marcar la presión interna de los vasos sanguíneos. No pretendo saber nada de asuntos médicos. Entiendo. La señorita Marple se levantó con cuidado desde su silla. ¿Me permitiría? Mira el Days una vez más, inspector. Yo dejé el estuche de mi spectacle en algún lugar cerca, y estoy bastante ciego sin mi gafas. Esto no era del todo exacto. Mientras el estuche de sus gafas se encontraba seguro en su bolso de noche, pero Slack asintió. Permiso. Cuidado con no molestar.
Cualquier cosa, aunque no supongo que haya mucho que perturbar. Accidente muy probable o causas naturales. La señorita Marple se dirigió hacia los dioses con pequeños pasos cuidadosos. Se detuvo al pie de los escalones, aparentemente buscando sus gafas. Caso, pero en realidad, examinar la alfombra con minuciosa atención. La tiza. La estrella había sido prácticamente borrada por huellas ahora, pisoteadas en él. Confusión tras la intervención de Sir Lionel. Colapso, pero su posición seguía siendo discernible, marcado por una concentración de marcas de desgaste y un ligero residuo de polvo de tiza. Se acercó a donde Sir Lionel había caído. El champán había empapado en la madera, dejando una capa oscura. Mancha. Dispersos a su alrededor estaban los serpentinas plateadas, ya no festivas, sino tori en la dura luz eléctrica que alguien había restaurado el brillo completo. La señorita Marple se arrodilló, su movimiento rígido por la edad pero decidido. Entre los serpentinas, parcialmente ocultas por los pliegues metálicos dejan varias pequeñas fragmentos de papel. Ella cogió uno. Delicadamente. No era el tejido fino. Se podría esperar confeti, pero algo más grueso. Cartón quemado en los bordes, con fibras comprimidas y ennegrecidas. Ella transfirió esto a su bolso de noche, junto a su compañero de antes. Levantándose con cierto esfuerzo, se movió hacia la parte trasera del dais detrás del soporte de micrófono y el ahora silencioso cañón. Aquí, lejos del cañón principal. Vía de perturbación, el aire retenido. Esa nota sulfurosa más claramente. Ella inhaló lentamente, analizando el aroma con la misma atención que otra mujer podría dar a un perfume complejo. No. Fuegos artificiales. Había olido suficiente. Fuegos artificiales en su tiempo para conocerlos. Carácter particular. Esto era similar. Ciertamente, pero más pesado, más industrial. Le recordó algo de su difunta esposa. Su padre una vez la había mostrado en un edificio. Sitio. El olor de las cargas de pólvora utilizadas para clavar pernos en acero. El cañón. Se mantuvo inocentemente de pie sobre su trípode. Latón reluciente. Se acercó. Con cautela. Sin tocar, sino observando. La boca del cañón estaba todavía ligeramente cálido. Podía sentir el calor irradiando desde él, alrededor del hocico, apenas visible contra el pulido. El metal era una mancha oscura. No quema. Marca con precisión, más como el residuo de combustión incompleta. Ella miró hacia arriba. El techo no mostraba ninguna marca. Lo que sea. Si el cañón hubiera disparado con fuerza suficiente para dejar residuos en su propio hocico, seguramente el trabajo de yeso. Lo anterior debería mostrar algún impacto, algún quemadura, alguna evidencia de violencia. A menos que, por supuesto, el cañón no hubiera. Se ha señalado tan alto como. Apareció. La mirada de la señorita Marple se dirigió hacia atrás. La posición de Salión, marcada por eso. Estrella de tiza borrada. Ella evaluó la ángulo, la distancia. Quizás 6 pies. Quizás 7. El joven señor Riffraftoft apareció en su codo, haciéndola sobresaltarse ligeramente. Señorita Marple, digo, ¿estás bien? Te ves terriblemente pensativo. Solo. Recolección de lana. Señor RYF. Una anciana. Privilegio. Lo terrible decir. Lionel. Lo fotografié hace número 10 años. Minutos antes de que sucediera. Apenas puedo. Creo que se ha ido. Riffra hizo una pausa. Luego, añadió vacilante. El inspector Slack preguntó. Yo para revelar mis fotografías a partir de esto. Noche. Prueba, dijo, aunque yo no puedo imaginar lo que mis fotos podrían. Espectáculo. Qué interesante, señorita Marple. Murmuró. Fotografías todo lo que yo. Espera. Conseguí algunas fotos muy buenas. De las decoraciones que van subiendo. La banda. Preparándose. Gente llegando. Tomé una. De Salional en el Days justo antes.
Medianoche y una de la señora Markham por el balcón. Los days antes de medianoche. Sí, aproximadamente a las 11:57. El señor N estaba ajustando el micrófono. Yo, pensar, asegurándose de que todo estaba posicionado correctamente. La señorita Marple sintió un pequeño aleteo de interés, que minucioso por parte del señor Dane. Miró una vez más a la cañón, en el suelo donde está la tiza. La estrella había estado en el techo, sin marcar, y prístino. El inspector Slack se acercó de nuevo. Su expresión que sugiere impaciencia. Encontré sus gafas, señorita Marple. Oh, qué tontería la mía. Estaban en mi bolso. Todo el tiempo. Ella sacó el estuche con un sonrisa de disculpa. Me estoy volviendo bastante olvidadizo en mi vejez. Slacks. La expresión sugería que dudaba de esto. Mucho, pero él simplemente asintió. Doctor, Educ tendrá su informe por la mañana. Hasta entonces, las causas naturales parecen ser las más comunes. Conclusión más razonable. Sí, la señorita Marple estuvo de acuerdo. La mayoría. Razonable. Pero mientras se dirigía lentamente hacia la salida, se detuvo una vez más por los days. Desde este ángulo, desde una perspectiva adecuada, podía ver exactamente donde Lionel había estado. Exactamente donde estaba la boca del cañón. Se ha posicionado. La trayectoria no fue vertical, como se podría esperar de un dispositivo destinado a arrojar serpentinas hacia arriba. Estaba ligeramente inclinado hacia adelante. Solo un poco, pero suficiente. Lo suficiente quizás para dirigir algo más que papel hacia un hombre parado sobre una marca de tiza. Pensó en el pequeño disco de cartón, en su bolso de noche, chamuscado y comprimido. Pensó en el sulfuroso olor, pesado e industrial. Ella pensó del moretón redondo y pulcro sobre Sir, el corazón de Lionel. Un poco de confeti que tenía. Lo reflejado anteriormente tenía bastante agudeza, bordes, pero quizás no fue el confeti en absoluto. Quizás el confeti era mera decoración, camuflaje para algo mucho más mortal. Señorita, Marple salió al frío enero aire, su expresión preocupada. Ella, examine sus hallazgos con más cuidado en casa con buena luz. Ella esperaría el informe del Dr. Educ, y ella pensaría, mucho cuidado con los cañones y marcas de tiza y los pequeños significativos detalles que otras personas pasaron por alto. Porque si sus sospechas eran correctas, señor Lionel Markham no había muerto de excitación o insuficiencia cardíaca. Había estado asesinado con considerable astucia en una habitación llena de testigos que no vieron nada. En absoluto. La señorita Marple pasó una noche inquieta. Se levantó temprano, como era su costumbre, y después de una modesta, después del desayuno, se dispuso a examinar el pequeño discos de cartón que había recogido de las salas de reuniones. En la clara mañana luz, su naturaleza se volvió más aparente. No eran decorativos, confeti en absoluto, pero artículos prácticos, comprimido y denso, con bordes quemados, que hablaba de un calor considerable. Presión. Los colocó cuidadosamente en una pequeña caja forrada con papel de seda y déjalos a un lado. Prueba, pensó, aunque de lo que exactamente quedaba por ser determinado. Lady Bantry llamó por teléfono a las 9, llena de noticias y especulaciones. Jane, nunca lo creerás, doctor. Addob no está satisfecho con su inicial examen. Está mandando a buscar a alguien de Londres, especialista en estos asuntos. El inspector Slack está en un buen momento. Cuéntelo. Qué prudente por parte del doctor. Ay, doc, respondió la señorita Marple. Uno debería. Esté siempre seguro en tales casos. Entre tú y yo, Lady Bantry. Continuó, bajando la voz como si el operador telefónico podría ser. Escuchando con especial atención. Se habla de que tal vez no haya sido así. Causas naturales después de todo. Esa marca en su pecho, ya sabes. Ad hoc encontró
Algo cuando examinó el cuerpo más completamente. No dijo qué, pero él parecía muy seria. De hecho, la señorita Marple hizo un ruido de simpatía. Estoy seguro. El inspector Slack investigará la mayoría. Con cuidado. Después de terminar la llamada, la señorita Marple recogió su abrigo y bolso. Tenía varias llamadas que hacer, y me pareció conveniente hacerlos más temprano que tarde. Su primera parada fue la oficina de correos donde Agnes Reed presidió los sellos, parcelas y el considerable volumen de correspondencia de Aldea con igual eficiencia. Señorita Marple, qué terrible es lo que pasó. Salió Noel, dijo Agnes de inmediato. Apenas lo puedo creer. Parece tan robusto. Sí, muy angustioso. Agnes, me pregunto si podrías ayudarme con una pequeña asunto. Estoy intentando rastrear un paquete que pudo haber pasado por aquí recientemente, dirigida al señor Victor Dane. Creo. Agnes no necesitó más ánimo. Su recuerdo para el correo postal. El asunto era enciclopédico. ¿Señor Dane? Sí, en efecto. Recibió una paquete hace 3 días. Papel marrón, más bien. Pequeño, enviado desde Birmingham. Recuerdo porque parecía bastante. En particular sobre recogerlo con prontitud. Generalmente le envían cosas a su oficina, pero este vino aquí a la oficina de correos del pueblo. Qué interesante. ¿No recordarías el remitente? Supongamos. Había una dirección de retorno. Dejar. Me parece. Agnes cerró los ojos, visualizando algo teatral. Suministros de escenario Midland o similares. Ellos utilizaron un tipo particular de etiqueta. Muy aspecto profesional. Señorita Marple. Le agradecí calurosamente y continué con ella. Próximo destino. La sala de reuniones permaneció en silencio. Luz de la mañana, cerrada y con postigos. La señorita Marple había previsto esto y había tomado la precaución de mencionar a. El inspector Slack dijo que deseaba recuperar un guante que creía tener caído. Flojo, preocupado por otros asuntos, había proporcionado una clave. Arthur Bell, el conserje, estaba dentro, trapeando el suelo con golpes vigorosos que habló de profundo disgusto. Terrible asunto, señorita Marple. Terrible. ¿Y lo que le ha hecho a mí? Pisos. Toda esa gente pisoteando. Acerca de. Estoy seguro que tendrás todo bellamente restaurado, señor Bell. Entiendo que recogiste el cañón ayer por la tarde. Bell hizo una pausa en su trapeando. Así es. Del señor Dane. Oficina a las 4 en punto. Lo había mandado a entregar. Allí de la empresa de alquiler. Todo sellado. Apropiado con cordel y uno de ellos. Etiquetas impresas. Muy profesional. ¿Notas algo particular sobre él? Etiqueta. No puedo decir que le haya prestado mucha atención. Tenía el nombre de la empresa más importante. Oficial. Bell frunció el ceño. Aunque ahora lo mencionas. La impresión era un poco rara. Una D. Las letras no se veían bien. La I, creo. Tenía una especie de astilla. Hecho. Parece extraño. El interés de la señorita Marple. Afilado. Una y astillada. Que muy observador de ti. Bueno, noté estos cosas. Los detalles importan. Eso es lo que yo siempre digo. Encontró al inspector Slacken. Consulta con el doctor en Dock fuera. La consulta del médico. Ambos hombres parecían. Tumba. Señorita Marple. Doc la saludó. Supongo que Lady Bantry te ha dicho que no soy satisfecho con mi valoración inicial. Ella mencionó que tenías preocupaciones. Más que preocupaciones. Cuando examiné Salionel con más cuidado, encontré algo alojado en la tela de su camisa, presionada contra el vineer que estaba llevando un pequeño disco de cartón, quemado en los bordes. Había penetrado los pétalos de la flor y estaba descansando contra su pecho, incrustado en el paño. La señorita Marple metió la mano en su bolso, sacó su pequeña caja forrada de pañuelos, similares a estos, quizás. Examinó los discos con profesionales
interés, notablemente similar. ¿Dónde? ¿Los encuentras? En el Days entre los serpentinas. Pensé que eran inusuales para confeti. Slack tomó la caja. Su expresión oscurecida. ¿Estás diciendo, señor? Lionel fue golpeado por algo disparado. ¿De ese cañón? No digo nada de ese tipo, inspector. Simplemente soy observando que estos elementos parecen estar fuera de lugar. Coloque entre serpentinas de papel de seda. Adoka sintió lentamente. Un cartucho de fogueo, disparado a corta distancia, podría matar a un hombre. El vadeo solo, si es sustancial, suficiente, puede actuar como un proyectil. He visto lesiones similares en el teatro. Accidentes. Pero el cañón apuntaba hacia arriba. Slack protestó. Todos vieron. Él. ¿Lo hicieron? Preguntó la señorita Marple con suavidad. En iluminación tenue con emoción y anticipación, alguien se daría cuenta si el ángulo era ligeramente diferente de lo que ellos esperaban. Unos pocos grados podrían hacer cambios considerables. Diferencia a 6 o 7 pies. La holgura era ya avanzando hacia la asamblea. Habitaciones. Propósito en cada paso. Señorita Marple y el doctor Oak lo siguieron. Dentro. Slack examinó el cañón con nuevos. Atención. El tubo de latón estaba sentado inocentemente en su trípode, pero cuando Slack lo inspeccionó, la base, dejó escapar un suspiro agudo. Mira aquí. Los tornillos de montaje se han aflojado y vuelto a apretar recientemente. También se pueden ver marcas frescas en el metal. Probó el movimiento del cañón. Giraba con facilidad y podía ser en ángulo en múltiples direcciones a pesar de su posición aparentemente fija. Y aquí, la señorita Marple indicó el interior de el cabezal del trípode. Aceite para armas, a menos que esté equivocado, fresco por el olor. Arthur Bell, que rondaba ansiosamente cerca, tembló su cabeza. Nunca toqué los mecanismos. El señor me dijo que la empresa superior lo había establecido. Todo correcto. Acabo de buscarlo y lo colocó donde me dijo. Slack se giró para examinar la etiqueta, todavía adherida a la caja del cañón, que se encontraba en el esquina. Lo estudió detenidamente. Luego, se enderezó con una expresión perpleja. El cable está astillado tal como dijo Bell. Pero eso es extraño. Porque empresa de alquiler profesional que utiliza una máquina de escribir, con las llaves dañadas. Habló la señorita Marple, en voz baja, quizás porque la etiqueta no fue escrito en absoluto por la empresa de alquiler. Quizás alguien quiso hacerlo aparecer, como si el cañón viniera directamente de Birmingham, sellado y certificado, cuando, de hecho, había sido abierto y alterado. ¿Pero quién tendría acceso para hacer tal cosa? ¿Cosa? Preguntó ella. Alguien con tiempo y privacidad, sugirió la señorita Marvel. ¿Alguien familiarizado con los dispositivos mecánicos? Alguien que pudiera crear una idea convincente. Etiquetar y ocultar el paquete para que el señor Bell no sospecharía nada cuando él lo recogió. Pensó en el astillado, y que Arthur Bell se había dado cuenta. Ella. Pensé en oficinas y máquinas de escribir, en una planificación cuidadosa y atención a detalle. Se dio cuenta de que el cañón había sido manipulado antes de que pudiera hacerlo. Llegó a las salas de reuniones. La pregunta, ahora bien, ¿por quién y cómo lo habían hecho? Logró sustituir una carga letal para confeti inofensivo. Inspector Slack se quedó de pie junto al tubo de latón, con el rostro fijo. Líneas sombrías. Esto no fue un paro cardíaco en todo. Esto fue un asesinato, cuidadosamente planeado y ejecutado fríamente. Sí, asintió la señorita Marple suavemente. Creo que lo fue. Inspector. Slack estableció su temporal sede en la pequeña sala del comité, junto al salón principal. Uno a uno, convocó a los que habían estado presentes. En el momento fatal, metódicamente, construyendo una línea de tiempo de movimientos. Entre las 11:40 y las 10 minutos pasadas medianoche, la señorita Marple, habiendo sido
Se le concedió permiso tácito para permanecer. Se sentó discretamente en la esquina con ella. Tejer. Slack había aprendido algo. A regañadientes que su presencia a menudo resultó útil para extraer información de testigos que de otro modo podrían ser vigilado. El señor Víctor Dane fue el primero para ser entrevistado. Se había recuperado un poco de su compostura profesional, aunque sus manos todavía mostraban una tendencia a juguetear con sus gemelos. Mis movimientos, perfectamente sencillos. Inspector. Estaba en todas partes, como buen. El maestro de ceremonias debe ser quien verifique que la banda tenía su música en orden, asegurarse de que el buffet estuviera adecuadamente suministrado, haciendo presentaciones entre las 11:40 y la medianoche. En concreto, Slack presionó. Consideró. Hablé con la señora Castair sobre los recibos de entradas en aproximadamente 11:45. Luego circulé por la habitación. A las 11:50, estaba cerca el buffet, dirigiendo a uno de los camareros para reponer el champán. A las 11:55, subí al Days para prepararme para la cuenta regresiva. Revisé el posicionamiento del micrófono. Asegurado, señor. Lionel sabía cuándo unirse a mí. A las 11:58, yo mismo estaba en el micrófono, anunciando la cuenta regresiva, y durante todo este tiempo, eras visible para los invitados. Constantemente. Ese es más bien el punto de, siendo maestro de ceremonias, inspector. Hay que demostrar que uno sabe gestionar las cosas. Las agujas de la señorita Marple hicieron clic suavemente. Mencionaste revisar el micrófono. Posición, señor Dne. Lo ajustó en todos. Me parecía un poco incómodo. Quizás lo haya movido un poco. Estoy bastante particular sobre tales detalles. El altavoz debe estar posicionado exactamente correcto para el mejor efecto. Y. Sir Lionel se paró precisamente donde tú indicado. Sí, lo coloqué con cuidado. Uno quiere que el foco de atención recaiga. Correcto, ¿entiendes? Después de que Dne se fue, Slack consultó a su observa con el ceño fruncido. Hay muchos testigos. A sus movimientos. Apenas estaba discreto. Luego llegó la señora Clarissa Markham, compuesta, pero pálida. Ella claramente tenía. Pasó una noche sin dormir, aunque la vestimenta y el comportamiento se mantuvieron impecables. Señora Markham, Slack comenzó con una gentileza inusual. Lo sé. Es difícil, pero debo preguntarte sobre tu movimientos anoche. Ella asintió. Yo entiendo, inspector. Pasé la mayor parte de la tarde circulando entre los invitados. Mi marido prefería que yo estuviera sociable mientras discutía negocios, asuntos. Una leve amargura coloreó su tono. Aproximadamente a las 11:45, estaba hablando con la señora Henderson sobre ella, la próxima boda de mi hija. Entonces se trasladó al área de la banda. ¿El área de la banda? Sí. Quería solicitar una en particular. Pieza para bailar después de medianoche. El líder de la banda fue muy servicial. Lo discutimos extensamente. Creo que eran casi las 11:55 cuando terminé de hablar con él. Y luego se dirigió hacia el balcón. La habitación hacía bastante calor y necesitaba aire. Señor Riffra, el fotógrafo me tomó una foto allí. Justo antes de medianoche. Estaba sosteniendo uno de las cuerdas de los globos. Lo recuerdo. Se había desprendido de la decoración. Slack tomó nota. Estabas en el balcón durante la cuenta regresiva. Sí, podía ver claramente a los dioses desde allí. Vi a mi marido subir las escaleras. Vi. El señor Dane prepara el cañón. Su voz vaciló un poco. Lo vi caer. Después, ella se fue, apoyada por su cuñada, que había esperado afuera. La señorita Marple comentó en voz baja. Una joven. La esposa a menudo se encuentra en una situación difícil. Puesto de inspector, se espera que sea ornamental, mientras su marido dirige el negocio de vivir. Slack gruñó.
Sin compromiso. La señorita Edith Beale entró rápidamente. Su manera que sugería que esta entrevista era una interrupción de tareas más urgentes. Señorita Vale, tengo entendido que usted estaba gestionando los recibos de entradas de ayer noche. Naturalmente, alguien tenía que mantener cuentas adecuadas. Sir Lionel fue muy particular sobre estos asuntos. Tus movimientos entre las 11:40 y medianoche. Me quedé en la mesa de venta de billetes hasta las 11:45. Luego recogí el efectivo, caja y la llevé a la caja fuerte de la oficina. Las llaves estaban en el bolsillo de Salión, así que tuve que para localizarlo primero. Eso tomó varios minutos. Aseguré el dinero en aproximadamente 11:50 y regresó a la sala principal a las 12:05. El incidente ya ocurrió. Estuviste ausente durante el momento crítico. Entonces la señorita Vale. La expresión permaneció sin cambios. Estaba cumpliendo con mis deberes, inspector. Sir Lionel insistió en que los recibos fueran asegurado antes de la medianoche. No confiaba tener grandes sumas de dinero por ahí durante la celebración. Muy prudente, murmuró la señorita Marple. Dígale. Yo, señorita Vale, ¿me escribe usted el nombre de Sir Lionel? Correspondencia. La pregunta parecía sorpréndela. Lo hice. Sí. Todo su cartas comerciales, etiquetas para paquetes. Ese tipo de cosas. ¿Por qué lo preguntas? Oh, por mera curiosidad, me fijé en la etiqueta. La caja del cañón tenía un distintivo personaje, una y astillada. Algo parpadeó en los ojos de la señorita Val, demasiado rápido para identificar. Oficina de Sir Lionel. La máquina de escribir tiene esa peculiaridad. La ya ha estado dañada durante meses. Se negó a repararlo. Dijo que era gasto innecesario. Arthur Bell proporcionó su cuenta con las arras. Precisión de un hombre que se enorgullece de exactitud. Coloqué el cañón a las 4:30, justo cuando el señor Dane especificó. Luego atendí otras tareas, pulir cristales, comprobando los arreglos del guardarropa. En 11:40, estaba en la cocina supervisando la preparación de champán fresco. Bandejas. Justo antes de medianoche, fui a buscar vasos adicionales del almacenamiento. Armario. Estaba en la puerta lateral cuando comenzó la cuenta regresiva. No te acercaste. El cañón de nuevo después de colocarlo. No. Necesitaba, señor. Todo estaba preparado correctamente. Señor. Me dijo que la empresa superior lo había cargado. Listo para disparar. Hugh Griffra entró de un salto. Con entusiasmo de cachorro, aparentemente. Sin dejarse intimidar por la gravedad de la situación. Inspector Slack, revelé todas mis fotografías del año pasado. Noche. Pensé que podrían ser útiles. Los extendió sobre la mesa con orgullo evidente. La señorita Marple se sentó, tejiendo y los examinó con interés. Este RYF indicó un agudo. La imagen muestra al señor Dañe en el Dyson. 11:57. Puedes verlo ajustando el micrófono. Y esta tomada a las 11:58 muestra el Days desde un ángulo diferente. La posición del cañón se ve ligeramente diferente, ¿no? La pierna más cercana. El borde parece haberse movido hacia afuera. Fracción. Slack estudió las fotografías atentamente. ¿Estás seguro de los tiempos? Por supuesto. Los anoto en mi registro para cada exposición. Hábito profesional. Otra fotografía mostraba a la señora Markham, junto al balcón, su mano delicadamente sosteniendo una cuerda de globos. La imagen era ligeramente borroso, sugiriendo movimiento. Tomada a las 11:59. Rich confirmó que estaba ajustando el decoración con globos. Se había hundido un poco. La señorita Marple recogió el fotografía, sosteniéndola cerca para examinarla. Un detalle. La cuerda del globo parecía. Tiene una pequeña marca, una mancha calcárea, cerca de donde estaban los dedos enguantados de la señora Markham. Lo capté. Muy esclarecedor, señor RYF.
Tienes muy buen ojo para los detalles. Después, las entrevistas concluyeron. Slack siguió su ritmo. La pequeña habitación con apenas contenido. Frustración. Todo el mundo tiene una especie de coartada. Neera. Visible en todas partes. La señora Markham era. Con la banda. Luego en el balcón. Señorita. Vale estaba asegurando dinero. Bell estaba trayendo vasos. Y sin embargo, alguien manipuló ese cañón, lo cargó con una carga letal y la inclinó hacia matar a Sir Lionel. Durante un largo momento no dijo nada. Luego, ella habló muy bajito. Era un cobarde. Él utilizó mi conocimiento, mi firma, mi años de servicio dedicado. Luego él planeó dejarme de lado y dejarme arruinado. Lo llamó reestructuración. Yo lo llamó traición. Su abogado le impuso una mano restrictiva en su brazo, pero ella se lo quitó de encima. Lo hice. Todo para él. Todo. Y si volviera, habría destruido mi nombre, mi sustento, mi futuro entero. Así que sí, inspector, lo planeé cuidadosamente. Yo lo ejecutó con precisión. Un espacio en blanco. El cartucho, bien apuntado, mata seguramente como una bala. El confeti era mera decoración. La señora Markham comenzó a llorar en silencio. Víctor Dane miró a la señorita Vale como si la estuviera viendo. Por primera vez, la voz de la señorita Marple era muy gentil. Los hombres suelen ser cobardes, querida, pero el asesinato nunca es la respuesta a la cobardía. ¿Qué más podía hacer? Señorita, Val preguntó, y por primera vez, la emoción quebró su compostura. No me dejó otra opción. Ninguna opción en absoluto. Siempre tenemos opciones, señorita Marple, respondió suavemente. Aunque te concedo, a veces las alternativas parecen imposible de soportar. Inspector Slack se puso de pie. Edith Vale, te estoy arrestando por el asesinato de Salion Markham. Como él, los agentes se la llevaron. Señorita Vale miró hacia atrás una vez más a los Days en el cañón en el lugar donde ella cuidadosa. La planificación había culminado en la muerte. Año nuevo desagradable, señorita Marple, dijo Slack. En silencio. Lady Vantry se estremeció. El año que viene, recibiré el nuevo año con Tay. Sin cañones. La señorita Marple recogió su bolso y guantes. Una costumbre muy segura. Dolly. Y si hay que marcar el suelo, que sea para un vals, no para un funeral. Salieron al invierno. Por la tarde, saliendo de las salas de reuniones para su silencio. Detrás de ellos, el bronce. El cañón quedó como testimonio mudo de cómo fácilmente la festividad podría convertirse en tragedia, cuando la desesperación llevó a alguien a transformar la celebración en muerte. El asesinato, reflexionó la señorita Marple, fue siempre un fallo de imaginación. Señorita, Vale podría imaginar elaborados mecanismos, trucos, pero no podía imaginar una vida más allá del servicio profesional. Y eso, fallo, más que cualquier cartucho en blanco o línea de visión bloqueada, era la verdadera causa de la tragedia que tuvo. Transformó una celebración de Año Nuevo en una escena de asesinato calculado.